Grupo Aval. La FM. Dirige Juan Lozano. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Primicia en la FM. Profesor Fernando Quijano. ¿Quién es el inversionista cuyo nombre no nos han revelado oficialmente? Pues doctor Juan, el nombre que se ha especulado mucho y que algunas personas de manera interesada han dado nombres un poco para desviar el interés. Soltaron un globo diciendo que eran los árabes. Porque era normal y normal digo porque el presidente ha hablado mucho de la posibilidad de que inversionistas árabes se interesen por Colombia, pero no es así. Realmente el gran gestor, quien hizo la operación es Pinco. Pinco es un gestor de inversiones radicado en Estados Unidos. Su casa matriz es Allianz, la aseguradora alemana, y que tiene tiene grandes variaciones de fondos intermedios que hacen este tipo de operaciones en los mercados emergentes. Pinco es un gran inversionista que compra bonos, deuda pública, todas estas figuras, y que se especializa en mercados emergentes con intereses en el Pacífico. Es Pacific Investment Management Company, eso quiere decir Pinco, y su director ejecutivo desde el 2016 es Emanuel Roman. Estos personajes siempre mandan, como quien dice, intermediarios que visitan el Ministerio de Hacienda, que visitan el crédito público y ayudan a articular, ayudan a vislumbrar un poco estas operaciones. Una pregunta que nos queda en deuda es por qué no se hizo la subasta y por qué este monto de 6.000 millones, que si bien es normal para países desarrollados, para países emergentes no es muy normal. ¿Por qué ellos ayudaron a formar el precio? A formar el precio es que esto se haya pactado por 13,15%. Lo que se hace en este momento, lo que se hace en este tipo de operaciones, don Juan, es que revisan la estadística, la distribución, lo que hay en el mercado, lo que se está ofreciendo. Cuando usted sale a vender un producto, mira cuál es el precio que más se repite cuando hay subasta, y pues obviamente usted negocia con alguien que ofrezca algo. La gran pregunta que tiene que responder el ministro de Hacienda es: ¿por qué se inclinaron? 1, por Pinco. 2, ¿por qué aceptaron el precio de 13,15% que ellos le dieron? Y realmente, ¿cómo se puede manejar hacia el futuro este bono, ¿no? Que es un bono altísimo, y prácticamente una forma coloquial de decirlo, don Juan, es que para los próximos años terminaremos trabajando para Pinco. Pinco es el inversionista que estaría detrás de esta gran operación de compra de TES. Pimco, casa matriz Allianz, y Pimco, me dicen, tiene unos fondos radicados en distintos lugares. Sí. Unos fondos radicados en Estados Unidos, otros fondos radicados, por ejemplo, en Islas Caimán o en otros. Sí, esa es, digamos, la estructura, pero digamos, lo más importante es por qué se hizo la operación, por qué aceptaron ese precio, y obviamente no es menos importante que nos digan desde cuándo se empezó a tejer esta relación y cómo se llama la persona que atendió al gobierno colombiano. Sabe que ahí, haciendo cuentas, preguntándoles a expertos en este tipo de operaciones, es una comisión, doña Darcy, alta, que es más o menos unos $900 millones. Hágame el favor, profesor. Eso Fernando es más Quijano. o menos lo que dicen. Usted sabe que esas comisiones muchas veces hay confidencialidad, son secretas y tal cosa, pero el cuento es de dónde salió Pinco. Ahora, sí deja, digamos, la tranquilidad, y es que no hay tal inversionista árabe, que el Abu Dhabi Investment Authority no existe, que muchos bulos que salieron a decir, incluso senadores de la República, eran malintencionados. Profe, ¿puede uno decir, más allá de cómo se califique la operación, pero Pimco no es un pirata de ocasión? No. Es una empresa
un fondo serio controlado por una empresa seria. Absolutamente, mire, el gran fondo, como quien dice, la mamá de los pollitos en el tema de los fondos es BlackRock, que realmente es del tamaño casi de un gobierno. BlackRock es muy importante, luego sigue Vanguard, luego siguen 2 o 3 fondos europeos y por ahí el quinto o el sexto, que ya ha trabajado con Colombia, es PIMCO. Tiene muchos intereses en países digamos, con cara al Pacífico. A estas 2 preguntas, profe. La primera, ¿fue un pirata de ocasión el que se quedó con los bonos? La respuesta es no, es una empresa seria. ¿Está bien hecha la operación? Todavía no sabemos. Técnicamente hay que revisarla. Tiene unos vencimientos, digamos, estos test que son los que nos tienen que preocupar cuando empezamos a pagarle intereses. A la gente, digamos, a las personas que no son expertas en este tema, hay que decirles, haga de cuenta que ¿se acuerda usted de las letras de cambio? Haga de cuenta un cheque, haga de cuenta una vuelta en una prendería. Es decir, usted tiene que pagar unos intereses, usted tiene que trabajar para pagar esta deuda. Es una deuda a través de títulos del Tesoro colombiano, de TES, y obviamente es una renta muy alta. 13,15 es muy alta, de las más altas. Yo tenía aquí más o menos cifras, doctor Juan. Chile está pagando 6%, alrededor del 6%, depende del plazo, depende del operador. Perú paga también al 6%, México paga al 7%, y obviamente que nosotros estemos pagando a más del 13% es una cosa pues que enciende unas alarmas. 6:48. Información especial aquí en la FM. Asunto muy delicado. Vuelvo a insistir para que esté claro. Es un inversionista muy grande, constituido, fuerte, con una casa matriz muy seria. ¿Quedó bien hecha la operación? No lo sabemos. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas. ¿Por qué no se pronuncia el señor Contralor? Creo que tiene razón en que primero tiene que pedir la información, analizar bien esa información y apenas tenga el acopio de información, pronunciarse. Es cierto que no puede salir a las volandas a decir cualquier cosa. También es cierto que muy pronto el señor Contralor se pronunciará sobre esta operación. Dato breve, doctor Juan. La Contraloría al Ministerio de Hacienda como tal no le ha pedido información. Lanzan un comunicado de prensa, pero el detalle técnico hasta ayer a las 7 de la noche no había llegado al ministerio. Somos felices lanzando comunicados, pero realmente haciendo la tarea técnica irresponsable, responsable es decirle a Crédito Público, al Ministerio de Hacienda, explíqueme. Pero Juan, en general, en este gobierno y en estos últimos meses, con tantas denuncias, por ejemplo, de OPS que se han incrementado, lo que ha dicho Mauricio Cárdenas, contratos que uno no entiende, la planta de funcionarios que en muchas entidades denuncian son funcionarios corbatas de políticos que nunca van a trabajar, pues con eso la Contraloría no ha hecho mucho tampoco, ¿no? No sé si conozcamos una gran noticia de la Contraloría sobre la auditoría fiscal a decisiones en instituciones de este gobierno. Me imagino que están en curso las investigaciones, pero también creo, Santiago, que así como es muy importante un pronunciamiento en ese frente, aquí hay algo determinante. El señor Contralor, cuando tenga toda la información, y Fernando Quijano hace una observación muy válida, si lanzaron el comunicado ayer, esta mañana a las 7:00, cuando empiezan las horas hábiles, o a las 8, yo no sé a qué horas arrancan en el Ministerio de Hacienda, debe estar radicada la solicitud o el correo pidiéndoles el detalle de esta operación. Tiene razón Fernando Quijano, no basta el comunicado, tiene que llegar formalmente la solicitud de la Contraloría desglosando todo lo que se requiere saber para que el señor Contralor se pronuncie. Es una operación, yo creo que es la más grande de la historia. De las más grandes. Una colocación de test de 24 billones. Esto tiene que ir mucho conforme al tamaño del presupuesto, al tamaño incluso del Producto Interno Bruto. Antes se ponían, digamos, Colombia ha progresado en lo económico y las cifras, por decir algo, 5.000 millones de dólares que nos costó más o menos la pandemia, que fue el préstamo que nos hizo el Fondo Monetario Internacional. 5.000 millones de dólares en el 2020
era un precio. 5.000 millones de dólares en el 2026 es otro precio. En el 2000 o en 1994. Los precios dependen mucho del tamaño de los presupuestos y del crecimiento de la economía, que es lo más importante para tener en cuenta en este caso. Si en la economía doméstica, en su casa, hay más gastos que ingresos, tiene que ahorrar. Y usted se empeña en seguir contratando más personal, cambiando los muebles, cambiando las cortinas, contratando una y otra persona para que hagan tareas que pueden hacer los que ya están. Y cuando está con el agua al pescuezo, el vecino rico le dice, hombre, yo le presto una plata, cara, eso sí, pero yo se la presto. ¿Sabe qué le pasa al final del día? Que pierde su casa, que pierde todo. Ahora, ¿sabe, don Juan, que ayer me decía un exministro que obviamente es experto en este tema de Hacienda y que le encantan estos temas porque es experto en finanzas internacionales? Me decía, el gran problema es con el futuro de las subastas y es algo que tiene que responder Germán Ávila, que es el ministro de Hacienda, y es, ¿qué tal que nos dé por subastar a un solo oferente los títulos del Tesoro? ¿Qué tal que nos dé por subastar a un solo oferente las reservas petroleras, las reservas de oro? Es decir, que mañana amanezcamos con que nuestras reservas de petróleo sean de un fondo chino, o sean de un fondo indio, o que sea de los BRICS. Esa es una gran preocupación. A esa tasa, si hubieran abierto una subasta y con la tradición de buena paga que tiene Colombia, seguramente otros levantan la mano y dicen, hombre, yo incluso le presto un poquito más bajito. Don Santiago. Juan, es que me están enviando el documento de la Contraloría de las últimas horas que le hicieron llegar al Ministerio de Hacienda. Finalmente sí le enviaron una carta dirigida al ministro solicitando lo siguiente: informar si se trató de una nueva emisión de deuda. Entonces debe estar atascado en correspondencia. No, sí. Salió a vacaciones el que reparte el... A ver, usemos el viejo lenguaje. Ya quedó radicado en correspondencia, pero no ha subido al despacho. Exactamente. O puede ser Jaimito el cartero, pero no, nos dicen que es de los últimos minutos. Okay. Informar si se trató de una nueva emisión de deuda o de la venta de títulos del portafolio de la tesorería, indicar el monto vendido, valor nominal y valor del mercado por cada referencia de TES ya lo sabemos, involucrada y la tasa de interés de la operación, informar si se trató de una venta de títulos de portafolio, cómo se estructuró la venta, quién fue el comprador y cuál fue el motivo que indujo a esta operación. La firma el Contralor Delegado directamente al ministro de Hacienda. ¿Quién es el Contralor Delegado? El Contralor Delegado es Luis Enrique Abadía García, Contralor Delegado para la Gestión Pública de Instituciones Financieras. Muy bien, aquí está. Bueno, tiene un punto el Contralor, ya radicó la solicitud y tiene razón, no quiere improvisar. Lo que se espera entonces es que el Ministerio de Hacienda le conteste pronto.